varios meses en Ponce. Recuerdo que una noche de fiesta, como cualquier otra, habían pasado muchas. No había pasado nada de lo que mi mamá decía que iba a pasar. Pero había llegado un día, particularmente el 20 de marzo del 2014. A eso de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, mi mamá me decía, por favor, no te vayas de la casa. Y yo le decía, mami, a mí no me va a pasar nada, yo ando con los muchachos y todo va a estar bien. Y íbamos a buscar unas chicas. Se supone que al lugar donde íbamos a ir nos iban a estar esperando 3 chicas. Sin embargo, cuando nos estacionamos, salen 3 individuos con armas en sus manos y hacen más de 50 detonaciones al auto donde nosotros viajamos. De esos 50 disparos, 17 de ellos alcanzaron mi cuerpo. Y cuando me llevaron al hospital, escuchaba cómo la gente hacía, eso es un nene, eso es un nene, ese nene no va a durar, se va a morir. Saludos queridos amigos que nos siguen en Renew, Renueva tu Vida. En esta ocasión comenzamos una nueva temporada que te va a fascinar. Es que son unos testimonios que van a tocar el corazón, te van a desafiar a pensar más allá de la lógica, precisamente. Entonces hoy tenemos un invitado de lujo, es un amigo, es un hermano, es un compañero dentro del ministerio que lo van a conocer bien, pero yo quisiera darte un pequeño preview, una pequeña introducción. Y es que, mira, una noche lo cambió todo. La pérdida de un hermano, un cuerpo herido, contra todo pronóstico, hermanos, contra todo pronóstico. Su vida tomó un rumbo inesperado. Hoy Renew se titula Del dolor al propósito, el testimonio que desafía toda lógica. Hoy con nosotros se encuentra el pastor Andy Mendoza, un amigo, un hermano, un apasionado de los jóvenes, precisamente parte de su ministerio en las iglesias. Él es director asociado del Departamento de Jóvenes de la Asociación Puertorriqueña del Oeste de los Adventistas del Séptimo Día, y hoy ha venido a desafiar la lógica y a desafiar nuestro pensamiento. Saludos, Andy. Dios te bendiga. Bienvenido a Renew, Renueva tu Vida. ¿Cómo te encuentras? Saludos, Pastor Guadalupe. Para mí es un placer estar acá. Estoy feliz, contento de formar parte de esta nueva temporada, de este lindo programa que busca inspirar no solo a los adultos, sino también a jóvenes, a todo el que de alguna forma anda buscando alguna evidencia de fe para creer. Así que para mí es un placer estar acá contigo. Claro, claro, y para nosotros en toda esta programación es un lujo, es un privilegio. Andy, yo dije alguna información de ti porque te conozco, te aprecio, te queremos un montón. Gracias. Hay mucha gente que te conoce también y te quiere, pero va a haber probablemente personas que no te conocen. Háblanos un poquito de ti, de dónde eres, en qué lugar vives, dónde te criaste, dónde naciste, cositas así. Claro, Pastor, yo soy natural de Ponce, el área sur de Puerto Rico. Uh-huh. Yo le digo de las tierras áridas y calientes del sur. Muy caliente. Y entonces, toda mi vida crecí en Ponce. Curiosamente, un detalle que no muchas personas conocen. Mi papá es colombiano, de Barranquilla, Colombia. Mi mamá es puertorriqueña. Mi papá viajó a Puerto Rico y conoció a mi mamá, y desde entonces pues salieron 4 hermanos. Así que formo parte de una familia muy linda, ¿verdad? Que tiene una mezcla de culturas poderosas que sin lugar a duda pues ha bendecido mi vida, y es parte de lo que soy hoy día. Excelente. Y en cuanto a qué te dedicas en este momento. Sí, actualmente yo soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿verdad? Como usted mencionó ahorita, y pues particularmente trabajo con la Iglesia de Manantial de Vida, que está ubicada justamente en Mayagüez, Puerto Rico, en lo que son las oficinas centrales de la Asociación del Oeste. También asisto en el Departamento de Jóvenes al pastor Jesús Correa, que es el director de jóvenes del campo. Allí asisto, ¿verdad? Trabajando directamente con el área de jóvenes.
Y he estado ahora en un nuevo proyecto tratando de desarrollar, ¿verdad? O coordinar el área del media, el evangelismo digital, algo similar como lo que se está haciendo ahora acá, pues es exactamente lo que queremos desarrollar también allá. Así que tengo también esa asignación adicional y estamos deseosos de dar pronto algunos mayores detalles para que las personas puedan consumir también un contenido de edificación. Claro, claro. Qué bueno que el Señor te ha puesto en un camino donde haces la diferencia claramente, y todos los proyectos que se pongan en tu camino sé que van a ser de mucha bendición, porque Amén. te considero un siervo de Dios, te considero una persona que muy equilibrada, que siempre levanta la bandera de la fe, pero en los momentos apropiados. Y eso mucha gente lo aprecia en el camino, cuando vamos caminando por ahí en la calle, de encontrar una persona que más allá de la fe también puede escuchar. Y yo sé que vas a tener mucho éxito en esos nuevos proyectos. Amén, amén, amén. Ahora, tú tienes un testimonio que a mí me ha sacudido. Escucharlo, conocerlo. Y por eso hablamos del dolor al propósito. Pero cuando uno empieza a escuchar el testimonio, cuando uno empieza a escuchar tu historia, pareciera que en el camino no hay un propósito. Uh-huh. Y hoy en día todo el mundo sabe, todo tiene un propósito, y hasta es una frase trillada, ¿verdad? Claro. Pero es una realidad, hay un propósito en la vida, Uh-huh. pero a veces es difícil poderlo detectar. Y yo quisiera que los amigos que nos siguen puedas contarle cómo comenzó tu vida, porque desde la niñez hay unos detalles importantes que yo creo que la gente va a empezar a comprender hasta dónde vamos a llegar con este testimonio. ¿Cómo Claro. fue tu niñez en ese hogar donde hay una mezcla de cultura colombiana, una mezcla de puertorriqueño, que también tiene un elemento quizás en cuanto a la fe? Claro. Pues mira, yo fui un niño feliz. Debo comenzar diciendo eso para que mis padres también que están escuchando puedan sentirse contentos. Y es la realidad de lo que yo viví junto a mis hermanos. Viví con padres maravillosos en el sentido de que mi mamá y mi papá constantemente estaban buscando cómo proveernos. Mi papá salía temprano a trabajar. Mi mamá siempre atenta a los detalles no solo de la casa, sino también aportaba en el trabajo fuera. Durante mucho tiempo mis padres trabajaron negocios. Toda la vida mi papá ha sido un negociante. Igual a mi mamá ha desarrollado sus negocios y viví en un hogar donde mis padres estaban entregados y comprometidos a suplir las necesidades, ¿verdad? En todos los aspectos de acuerdo a sus capacidades, Claro. ¿verdad? Y estábamos felices en eso. Sin embargo, yo creo que un detalle que hizo la diferencia, ¿verdad? Y comenzó a marcar un rumbo diferente en un sentido, pues lamentablemente, tal vez negativo en mi hogar, es que mi mamá era católica, apostólica, romana de las hijas de María. O sea, eso significa sumamente activa en la iglesia. Mi mamá era sumamente activa en la iglesia católica. Era una mujer muy devota. En mi casa yo recuerdo cuando niño hacíamos los círculos de oración los miércoles con la iglesia católica, y eso tenía que ver con que se hacía el rosario. Y allí nosotros estábamos con nuestros rosarios en la mano, mis hermanos, mi mamá, las amigas o las hermanas de la comunidad, ¿verdad? Mi mamá las convocaba. Mi mamá era la líder de la iglesia católica en la comunidad donde nosotros vivíamos. Y por otro lado, mi papá era adventista del séptimo día de los 144,000. Claro, es lo mismo. Es una persona activa, muy apasionado a la fe. Muy apasionado a la fe, pero desde la perspectiva adventista, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, aunque pudiésemos decir, bueno, pues teníamos padres religiosos, pero son dos fe que naturalmente en algún momento se van a encontrar y dos perspectivas completamente diferentes acerca de lo que es la fe o el estilo de vida cristiano. Lo que hacía que nosotros en la niñez tuviésemos conflictos, problemas, hacia dónde voy, a quién realmente voy a agradar, a quién voy a servir. Yo le decía a los amigos que yo era
era diácono los sábados y monaguillo los domingos. Claro, interesante. Eso era una lucha con la que yo viví. A la edad de los 12 años, 13 años, yo comencé a encontrar un refugio en el deporte. Comencé a encontrar un refugio en el deporte porque en mi casa, aunque había una religión nominal, existía un concepto religioso, había unas luchas. Y en el cuarto matrimonial yo podía escuchar cómo constantemente pues salían discusiones y palabras que llegaban al otro lado de la pared. A veces mi hermano y yo, durmiendo en el mismo cuarto, hablábamos sobre lo que ocurría en el otro lado del cuarto. Mi mamá y mi papá evidentemente estaban teniendo problemas. Y yo recuerdo muchas veces haberme puesto los tenis a la madrugada, 12, 11 de la noche, cambiarme la ropa, ponerme una ropa de jugar baloncesto, tomar mi bola e irme a la cancha del barrio. Wow, esa hora. Y allí estaba. A veces pasaba la madrugada en la cancha. Y la vecina, la hermana que vivía cerca de la cancha, llamaba a mi mamá y le decía, mira, tu hijo está aquí, son las 2 de la mañana. Y mi mamá llegaba allá a buscarme, a sacarme de la cancha. Y muchas veces me iba huyendo de los gritos o de las discusiones. El deporte se convirtió en mi refugio. Se convirtió en algo en lo que yo me sentía bien, me sentía cómodo. Y eso me permitió salir de un ambiente de dificultad y a la misma vez me dio la oportunidad de descubrir un talento que yo no conocía. Así que comencé a jugar el baloncesto en un gran nivel. Mi mamá comenzó a apoyarme más intencionalmente en el deporte y me llevaba a los equipos, a las selecciones. Comencé a destacarme en el deporte hasta el punto de sobresalir y llegar a ser reconocido por incluso la Universidad Politécnica en el recinto de Atorrey en Puerto Rico. Wow. O sea que te dedicaste a jugar baloncesto, uno de los deportes que acá en Puerto Rico también predomina, aparte del juego de pelota. Pero llegaste a un punto de que te reconocieron, formaste parte de ese equipo. Wow, eso es un reconocimiento mayor en base a tu huida de lo que era tu lucha en el hogar. Sí, exactamente. De hecho, yo creo que fue una bendición y es una bendición el que el Señor me haya dado la oportunidad de encontrar un refugio donde yo también pudiese desarrollarme. Pero a veces hay bendiciones que Dios trae a nuestra vida que nosotros no sabemos valorar. En mi caso, yo considero que es una bendición ser reconocido a ese nivel. Sin embargo, el no saber valorar, ¿verdad? El no tener presente de que lo que estoy teniendo viene de parte de Dios, te puede llevar a dificultades en el proceso, ¿verdad? En el que tú vas desarrollando ese talento. Y me gusta hacer mención de esto porque hay muchos jóvenes, pastor, que son talentosos en el deporte, en los artes, en la música, en diferentes cosas. Y perder de perspectiva que Dios es el que nos pone el talento, que Dios es el que nos da la oportunidad, que Dios es el que nos bendice con esas experiencias, pudiese llevarnos a perder la bendición que Dios nos está dando. Y fue justamente lo que pasó conmigo. Yo llego a la Universidad Politécnica, comienzo a ser bombardeado por un mundo que no conocía, popularidad entre las muchachas, los muchachos. Comenzamos a celebrar las victorias, comenzamos de alguna forma también a celebrar las derrotas. Y ese mundo de fiestas comenzó a consumirme. Al punto que yo recuerdo que después de 2 años, porque el primer año es el primer año donde tú estás engaged, estás comprometido, ¿verdad? Atrapado. Y tú dices, nada te va a desenfocar. Sin embargo, ya después de ese primer año, las cosas comenzaron de alguna forma a distraerme, las situaciones que estaban pasando en mi entorno. Y llegó al punto de que un día, en una práctica a las 6 de la mañana, el director atlético me reúne y me dice, ¿sabes qué, Andy? Hemos visto tu programa académico, no ha sido el mejor. Hemos visto cómo ha disminuido tu rendimiento también en la cancha. Había muchachos que también habían entrado a esa nueva temporada y estaban haciéndolo mejor que lo que yo lo estaba haciendo.
Así que todo eso se movió en la dirección en la que ese día me dieron la noticia de que ya no formaría parte más del equipo de los Castores de la Poli. Oh, wow. ¿Tú recibías algún tipo de compensación pues, de estudios también a raíz de jugar? Sí, claro. Las universidades, por lo menos acá en Puerto Rico, cuando formas parte del equipo de la universidad tiende a darte una dieta, tienden a darte un % de los costos de la matrícula. Y sí, recibíamos una ayuda que sin lugar a dudar era una bendición y se comenzaba a perder. Wow. Así que cuando me dieron esa noticia, yo comenzaba a perder lo que más yo amaba, lo que más yo valoraba, no solo porque me gustaba el deporte, sino por lo que ya vengo contándole. Es mi refugio. Me están diciendo que ya no voy a poder seguir haciendo lo que tanto he anhelado hacer y lo que la gente piensa que hago bien y lo que yo siento que hacía bien. Así que cuando me dan esta noticia, yo hablé con mis padres. El costo de la universidad es muy alto. Así que seguir en la dinámica en la que yo estaba era muy complicado para mí porque mis padres no iban a poder costear todo lo que de alguna forma requería seguir estudiando en esa universidad. Y se me abren algunas puertas también en Ponce, en otras universidades. Tenía amigos que jugaban para otras universidades en Ponce. Así que me invitaron a hacer unos tryouts, unas prácticas. Uh-huh. Y allá entonces logré hacer unos tryouts con la Universidad Caribbean University en Ponce. Y habiendo hecho esos tryouts y teniendo espacio en ese equipo, le dije a mi mamá, entonces, pues mira, yo voy a volver a Ponce. En Ponce yo voy a tratar de... Bueno, no voy a tratar, voy a vivir en casa de mis papás. Y mi pensamiento era que estando en casa de mami, estando en casa de papi, pues yo podía de alguna forma reformular algunas actitudes y dinámicas con las que yo estaba viviendo. Tal vez no tenía que irme tanto de fiesta porque en casa había un horario para llegar, en casa había una estructura, había una disciplina. Y eso me iba a ayudar a enfocarme. Sin embargo, regresar a Ponce me vincula nuevamente con amigos que hacía 2 años ya no compartía con ellos, pero que eran mis amigos del barrio, que eran las personas que yo había dejado cuando salí de high school, con los que en la cancha pasé mucho tiempo jugando. Así que no es nada mal, ¿verdad? Para quienes piensan, bueno, pues te estás reencontrando con tus amigos. ¿Quién no quiere reencontrarse con tus amigos? Claro, de esos momentos de, como decimos en Puerto Rico, de vacilón, de hacer relajo, hacer chistes, con los que te conocen ya, con solamente mirar y reencontrarse es una alegría. Es una alegría, claro. ¿Cuál es la dificultad de ese reencuentro? Y es que particularmente había un círculo de amigos que se había desconectado de todo lo que era el mundo académico, se había desconectado de lo que era el deporte y habían decidido optar por el camino fácil, el camino que la calle te ofrece. Así que particularmente yo tenía un amigo llamado Christopher. Christopher era mi hermano, la persona con la que incluso durante mi niñez muchas veces yo compartía el cuarto. Tanto su cuarto como el mío. Usted sabe que uno de joven invita a su amigo a que se quede en su casa. Christopher vivía a 2 calles de mi casa. Y su mamá era mi mamá y mi mamá era su mamá. Así que era un gran amigo con quien compartíamos mucho. Sin embargo, Christopher se había convertido en esos 2 años en una persona muy peligrosa para la sociedad. Era la persona que controlaba un sinnúmero de puntos de droga desde Ponce hasta Santa Isabel. Pero era mi amigo. Uh-huh. Y eso para mí tenía mucho peso, ¿verdad? En ese entonces. Y aunque mi mamá me decía, tú sabes que no te conviene la amistad con fulano. Mi mamá me decía muchas veces que no te conviene la amistad con fulana. Yo siempre le decía a mi mamá, él es mi amigo, ellos son mis amigos, yo los voy a ayudar. Yo recuerdo que en una conversación con mi mamá, yo le dije a mi mamá, mami, mira, yo soy el único de ellos que estudia, yo soy el único de ellos que está en el deporte y ellos son buenos. Yo soy el único de ellos que está trabajando porque conseguí un trabajito por allí para que
¿verdad? Uno como joven siempre quiere satisfacer sus necesidades. Así que Dios me había dado la oportunidad de tener estas experiencias, y yo le decía a mi mamá en aquella conversación, yo los quiero ayudar. Yo quiero que ellos vean en mí algo diferente. O sea, que tú te sentías, con todos esos detalles que acabas de mencionar, te sentías lejos de peligro, te sentías a salvo, o sea, sí, no me conviene, pero yo estoy bien. Exacto. O sea, yo no voy a cruzar esa línea, no me voy a ver en peligro. Básicamente eso era lo que le estabas tratando de decir a tu mamá. Es eso, exactamente. Y es el pensamiento de un joven. Uh-huh. Todo joven, de alguna manera, yo estoy seguro que los muchachos pueden identificarse conmigo, o los padres, cuando escuchan, ¿verdad?, este proceso, que hayan estado en algún momento en alguna, como decimos nosotros, cantaleta a los hijos, o en alguna conversación con sus hijos sobre las amistades. Yo estoy seguro que todos hemos pensado, no, yo no soy el que lo hace mal, ellos lo están haciendo mal, yo quiero ayudarlos a que ellos lo hagan bien. Ese era mi pensamiento, pero hoy día yo puedo decir, mira, y lo digo para el que me está escuchando y tenga ese pensamiento, entienda que nuestro deseo de inspirar no nace en nosotros, que para inspirar es necesario estar ligado con la fuente de la inspiración. Y si nosotros no estamos ligados con la fuente de la inspiración, que es Jesús, el enemigo es más poderoso que nosotros y nos va a arrastrar. Y eso fue justamente lo que pasó conmigo. Así que yo comencé tratando de pasar tiempo con ellos para inspirarlos. Y con el tiempo ellos fueron los que terminaron de alguna forma inspirándome a mí. Y aunque yo nunca me involucré en asuntos de droga o narcotráfico, y lo digo, ¿verdad?, porque nuevamente, o sea, yo quiero que el joven entienda que tú no necesitas estar metido en las drogas, que tú no necesitas consumir droga para estar involucrado en un problema que lastime tu vida y la vida de la gente que tú amas. Tú solamente tienes que estar en el momento equivocado, con las personas equivocadas, lejos de la voluntad de Dios o de la voluntad de tus padres para tu vida. Todo eso puede, ¿verdad?, trabajar para que el enemigo se manifieste y lastime tu vida. Así que después de pasar varios meses en Ponce, recuerdo que una noche de fiesta, como cualquier otra, habían pasado muchas. No había pasado nada de lo que mi mamá decía que iba a pasar. Pero había llegado un día, particularmente el 20 de marzo del 2014, a eso de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, mi mamá me decía, por favor, no te vayas de la casa. No te vayas de la casa. Y yo le decía, mami, a mí no me va a pasar nada, yo ando con los muchachos y todo va a estar bien. Y dándome media vuelta, yo recuerdo haber tirado la puerta y mi mamá quedarse en la butaca donde siempre nos esperaba todas las madrugadas. Wow, qué cuadro. Ese día mi mamá me decía, no te vayas que te va a pasar algo. Yo me fui. Y ese día decidí ir a buscar a mi hermano mayor de 22 años de edad, para ese entonces. Así que cuando busqué a Pedrito, fui con Christopher, nos montamos en un auto y íbamos a buscar a unas chicas. Se supone que al lugar donde íbamos a ir nos iban a estar esperando 3 chicas. Sin embargo, cuando nos estacionamos, salen 3 individuos con armas en sus manos y hacen más de 50 detonaciones al auto donde nosotros viajamos. De esos 50 disparos, 17 de ellos alcanzaron mi cuerpo. 17 impactos en tu cuerpo. 17 de bala. 17 impactos de bala. Mi amigo Christopher fue herido y salió del proceso. Es una persona que está siendo buscada por la policía en Puerto Rico. Así que cuando él está huyendo de la dinámica que está pasando, recuerdo que, bueno, yo esto es todo lo que sé después de la historia, ¿verdad? Uh-huh. Pero mientras él sale del carro donde estábamos, ese es un lugar donde hay policía, hay presencia de policía. Así que la patrulla o el oficial que está asignado en esa zona uh-huh. Escucha las detonaciones y comienza entonces a dirigirse al área. Y en eso ve a mi amigo correr. Así que lo detienen, él está herido, comienzan a darle primeros auxilios. Pero después que lo identifican, entonces lo arrestan. Claro.
Sin embargo, quedaron 2 en el carro. Estaba yo, con 17 impactos de bala tratando de sobrevivir. Y en ese proceso llega alguien. Yo estoy tratando de salir del carro, pero no puedo salir del carro porque yo no sabía, pero estaba literalmente roto. O sea, tenía 7 fracturas en mi cuerpo. Y mientras yo trataba de salir del carro, yo sentía literalmente como la parte izquierda de mi cuerpo se quedaba en el carro. Y yo trataba de decirle a mi hermano, por favor aguanta, yo te voy a sacar de este lugar. Por favor aguanta. Yo sentía literalmente, pastor, como mi cuerpo se iba poniendo chiquito. La sangre, yo sentía que corría, había mucho calor en mi cuerpo. No había dolor, había un recuerdo constante de toda mi vida. Y recuerdo haberle dicho a mi hermano, mientras lo escuchaba quejarse y tratar de salir de la situación en la que estaba, que yo recuerdo haberle dicho, pídele perdón a Dios, entrega tu vida a Jesús y que Dios se encargue de nosotros. Mientras yo le decía eso a mi hermano, yo no sé cuánto tiempo había pasado, pero yo recuerdo que lo próximo que yo escucho es la voz de una mujer que decía, hay uno muerto. Cuando yo escucho hay uno muerto, yo dije, yo estoy escuchando. Yo me estoy enterando que mi hermano en ese momento estaba siendo declarado muerto. 22 años de edad. Yo recuerdo haberle dicho al paramédico y haberlo agarrado por su chaleco, por favor, ayúdalo a él, ayúdalo a él. Yo estoy bien, ayúdalo a él. Pero ellos insistieron en que era yo el que tenía que salir del carro. Así que me toman, me montan en la camilla y de camino a la camilla él trataba de decirme, dame información de tu familia, necesitamos saber a quién vamos a llamar, necesitamos darle la noticia. Y yo lloraba y decía, no, mi mamá no puede saber. Nadie en casa puede saber, ayúdenme. Yo necesito salir de esta situación sin que nadie sepa porque yo siempre fui el nene lindo de casa. El que, como te dije al principio, buscaba inspirar a mis hermanos. Nadie había llegado a una universidad en mi casa. Yo era como la esperanza de mis padres, el próximo ingeniero civil de la familia, el que siempre había hecho deporte, el que procuraba de alguna forma estar bien siempre con mamá o con papá. Además de eso se añadía que mi mamá no solo me iba a encontrar a mí en esa situación, sino que mi hermano ya no iba a estar con nosotros. Wow, impacto fuertísimo. Perdóname, yo recuerdo que terminé dándole ese número de teléfono al paramédico con lágrimas en los ojos, no queriendo hacerlo. Y cuando me llevaron al hospital escuchaba como la gente hacía, eso es un nene, ese nene no va a durar, se va a morir. Yo no sabía lo que estaba pasando en mi cuerpo. Pero cuando el paramédico se va a despedir de mí, me dice, yo le había dicho en la ambulancia, por favor, no me dejes morir, ayúdame. Y en la camilla en el hospital, él me tocó el brazo y me dice, hey, yo cumplí con mi parte, no te dejes morir, lucha. Más nunca volví a saber quién es el paramédico. Pero nunca voy a olvidar esa conversación. Así que 3 días después desperté en el Hospital Centro Médico de Río Piedras, en el área metropolitana, en San Juan, Puerto Rico. Allí desperté, ¿verdad?, con la confirmación de que mi hermano había muerto, con el diagnóstico de que tenía fractura en el húmero, que es la parte, ¿verdad?, entre el codo y el hombro. Tenía fractura en mi antebrazo, así que el brazo estaba partido en dos pedazos por los impactos de bala. Fractura en el fémur, rodillas, tobillos, en la tibia. Todo mi cuerpo había sido literalmente fracturado. Y si fuese poco, por lo dramático, por lo excesivo del trauma,
había una posibilidad de amputación de ambas piernas porque el hinchazón era tanto el hinchazón que estaba ocurriendo que la piel estaba sirviendo como un efecto de liguilla, estaba haciendo como un efecto de liguilla. Okay. Y la piel estaba matando el músculo. Así que las piernas comenzaron a ponerse necróticas. Claro. Al punto de que en la pierna izquierda tuvieron que cortarme parte del músculo de lo que es mi pantorrilla porque pues se perdió, se dañó la carne. Así que comencé a luchar con todos esos diagnósticos, con la realidad de que mis piernas no se movían, de que mover mis piernas era mover algo con la vista, no podía moverlo. Y me hicieron exámenes de aguja, exámenes de contactos, trabajaron conmigo con exámenes de electroshock. Y en el área donde, por ejemplo, en la mano derecha, que no recibí ningún tipo de impacto, a mí me colocaban los parchos para buscar la sensación del nervio. Okay. Y me daban corriente y yo sentía que los dedos se me querían salir porque el músculo funcionaba. Claro. Pero cuando lo hacían en mi mano izquierda, por ejemplo, la mano no se movía. Cuando lo hacían en mis piernas, las piernas no se movían. Wow, tú veías ese examen y tú mismo llegabas a las conclusiones. ¿Y cuál es ese impacto de saber, o sea, lo que está pasando aquí? Es un sentimiento inexplicable. Es frustración, es tristeza, es negación. Yo recuerdo que yo muchas veces decía, Dios no es real. Y en la situación en la que estaba, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué tú permites esto? Mi hermano acababa de tener un niño, 15 meses. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué no fui yo? También preguntaba, pero ¿por qué no fue él, mi amigo, que era el que estaba en la situación? ¿Por qué nosotros? Y recuerdo que fue un proceso de mucho dolor en el hospital. Los médicos comenzaron a buscar muchas alternativas para que yo pudiese ser un joven funcional. Yo tenía 21 años de edad. Wow, comenzando. Todo lo que yo había soñado estaba en el piso. A la persona que más yo he amado en mi vida ya no lo tendría. Era aquel con quien, si él se caía, yo me caía. Si él corría, yo corría. Si él le iba bien, a mí me iba bien. Y si a él le iba mal, a mí me iba mal. Mi hermano desde niño siempre tuvo ciertas dificultades. Y mi mamá y mis padres me hicieron sentirme responsable de él. Y yo me sentía responsable de él. Así que yo estaba perdiendo a mi bebé. A la persona con la que yo pasaba tiempo y con quien yo disfrutaba lo más que había disfrutado en la vida, mi niñez. Yo recuerdo, volviendo a la parte médica, que la estrategia de los médicos era, tú eres joven, y si nosotros buscamos la manera de amputar las piernas por la condición en la que estás, nosotros podemos ayudarte a conseguirte unas prótesis y que tú puedas ser un joven funcional. Ellos, ¿verdad?, hablaban de que pues yo había hecho deporte, estaba acostumbrado al ejercicio y el utilizar ese tipo de artefacto, ¿verdad?, para moverme, pues iba a ser más fácil para mí por el hábito que ya tenía de hacer ejercicio, ejercitarme. Ellos entendían que era lo mejor. Así que ellos me dijeron, mira, Andy, la alternativa es que te amputemos las piernas. Pero mi mamá es una mujer de fe. Mi mamá es una mujer que no se rinde fácil. De camino para acá ella está teniendo unas dificultades y vamos hablando en el camino y yo la escuchaba como lo que ella vive no la vence.
Wow. Y recuerdo que el dolor me cegó. El dolor me cegó. A veces uno no puede ver en el dolor. El dolor ciega, pastor. Y el dolor no te permite ver más allá. Es ese punto de enfoque que no te permite darte cuenta que Dios está obrando, aunque esté en silencio. Que Dios está permitiendo el proceso para formarnos. Pero yo era un inmaduro en todos los sentidos, particularmente espiritualmente, así que me era muy difícil ver eso. La Biblia dice que el Dios de este siglo cega el entendimiento de los incrédulos, ¿verdad? Para que nosotros no podamos ver la gloria de Dios. Y eso era exactamente lo que estaba pasando en mi vida en ese momento. Así que yo estaba cegado. Pero un momento particular que yo recuerdo, yo pasé en el centro de trauma del Centro Médico de Río Piedra 30 noches. Ya como en la noche número 20 era la noche donde nosotros teníamos que decidir qué iba a pasar con mis extremidades, porque después comenzaba un tratamiento de recuperación donde sí se iba a cortar algunas partes necróticas y se iban a retener aquellas que se podían salvar. Y la decisión era mantenerme con mis piernas o cortarlas y poner las prótesis. El dolor era tanto y me cansé de ver a mis hermanos más pequeños llorar, sollozar de llantos en el pasillo. Venían y entraban al cuarto con una cara feliz, sonriendo, pero cuando salían al pasillo yo los escuchaba. Yo escuchaba cómo lloraba la familia. Yo sentía el abrazo que ellos se daban en el pasillo. Me cansé un día del dolor. Y firmé. Firmé para que me amputaran las piernas. Okay. Recuerdo que estaba en el cuarto, en el hospital, y mi relación con mi papá no había sido muy buena. Pues tristemente yo no conversaba con mi papá en los últimos 2 años. Por experiencias que había vivido desde la niñez. Y mi papá estaba allí conmigo acompañándome, pero no tenía la confianza como para sugerirme o brindarme algún tipo de consejo y que yo lo tuviera bien, lo tomara bien. Así que él simplemente se limitaba a estar conmigo, a apoyarme en el proceso, porque mi mamá, pues ya después de 20 y pico de días en el hospital, mi mamá tenía que ir a trabajar. Así que mi mamá salía del hospital a las 5 de la mañana, llegaba a su trabajo y a las 5 de la tarde, regresaba al hospital. A eso de las 5 de la tarde yo sé que mi mamá viene de regreso, así que llegó la hora de hacerme la amputación. Y mi papá me dice a mí, ¿tú no crees que tú debes llamar a tu mamá? Contarle, decirle. Tu mamá ha estado en todo el proceso, ella debería por lo menos saber qué es lo que te van a hacer. Había llegado el camillero, la persona que te lleva del cuarto a sala de operación. Me estaban poniendo la bata. Y le digo a mi papá, pues está bien, yo la voy a llamar. Mi mamá viene por las montañas, por el mismo centro de Puerto Rico, por Calley, cuando yo la llamo. Le digo, mami, quiero agradecerte este tiempo conmigo, pero ya nos vamos a casa. Te estoy llamando para decirte que llegó el día y voy a la sala de operaciones. Y mi mamá me dice, ¿pero por qué vas a sala de operaciones? No tenemos ninguna cirugía ni nada pautado. Se supone que tú estés en el cuarto recibiendo este tratamiento para que el hinchazón disminuya y las partes necróticas se desaparezcan. Y yo le dije, no, mami, yo decidí que me cortaran las piernas. Ya, mami, yo decidí quitarme este dolor. Esto es demasiado. Tú no entiendes lo que yo estoy sintiendo. Y lo mejor para mí es quitar este dolor ya de una vez y para todas. Y me enfoco en recuperarme en otra cosa. Y mi mamá me dice, allí con un grito de desesperación, pero hijo, Andy, por amor a Cristo, por favor, dale una oportunidad a Dios. Espera en Dios. Te he dicho que por amor a Dios, por una vez en tu vida, confíes en lo que te estoy diciendo. Espera en Dios. No hagas eso, me decía mi mamá.
Yo con vergüenza digo que mi respuesta fue decirle a mi mamá que ella no me quería, que ella siempre ha sido egoísta, que solamente había siempre pensado en ella, en lo que ella piensa, en lo que ella es esto. Sin embargo, mi mamá, como les dije, no se rinde fácil. Una mujer boricua al fin. Ella decidió enganchar el teléfono, llamar directamente al hospital y llegó justamente hasta la estación de enfermería que me estaba atendiendo en el piso donde yo me estaban atendiendo. Y habían pasado unos minutos. Ya yo tenía mi bata quirúrgica, ya yo tenía ¿Estás listo ya? Ya estaba listo con mi sombrerito y mis zapatitos, todo el equipo quirúrgico estaba en la camilla. Voy saliendo ya del cuarto. Cuando entra entonces allí una enfermera, creo que era la enfermera supervisora de turno, y dice, permiso, fulano de tal, es usted. Usted no puede salir de este cuarto. Que no puede salir si el cirujano lo está esperando, le dice el camillero. Y no puede salir porque su mamá llamó. Su mamá llamó y acaba de decir que si su hijo lo sacan del cuarto, se queda con todo el hospital, porque no está preparado para tomar decisiones como esa. Wow, sí, se me dio a lo más profundo de la administración y paró el proceso. Wow. Yo me río ahora, pero en ese momento yo recuerdo que me entró un ataque de histeria y yo me olvidé incluso de lo que sentía y me lastimé, arranqué cosas y quería lastimarme porque era lo que sentía, la rabia, la impotencia de querer hacer algo y no poder hacer lo que quiero. Pero Dios sabe lo que está permitiendo. Dios sabe lo que está permitiendo. Es algo tan ilógico también porque yo tengo 21 años de edad. Era mi argumento. ¿Por qué me están impidiendo a mí tomar una decisión? Yo soy un adulto. Ya puedes tomar las decisiones. Pero Dios estaba detrás de todo esto. Y cuando Dios está detrás de algo, no importa la lógica humana. Lo que importa es lo que Dios quiere hacer con uno. Así que yo recuerdo que llegó mi mamá y fue un momento muy triste. Yo no quisiera dar detalles de ese momento porque fue muy doloroso para mi mamá. Cegado, el enemigo me tenía cegado. De allí se extendieron las noches. Continué en el hospital por mucho más tiempo. Habían pasado ya más de 40 días en el hospital cuando fui sentado. Ya había sido trasladado a un centro de terapia donde pues yo iba a comenzar a vivir una vida de inválido. Así que en ese centro de terapia me curaban, muy cerca de donde tenemos acá los estudios. Okay. Allí me curaban, allí me ayudaban a comenzar a vivir una vida de una persona inválida. Ya yo tendría que comenzar a mover mis piernas, porque mis piernas no se movían. Y recuerdo que en ese lugar me habían puesto a comer en una mesa, me habían llevado en una silla de ruedas, y allí había una ventana y estaba lloviendo bien fuerte. Y recuerdo que mientras llovía, yo me sentí en un momento vulnerable. Y me había sentido solo. Aunque mi mamá siempre había estado. Pero en ese momento particularmente no había nadie en el cuarto, no había nadie conmigo. Y me sentí tan solo, pastor. Me sentí metido en un cuarto oscuro donde solamente caía agua sobre mí. Me sentía tan vacío aún teniendo a mi familia, a mis amistades que venían a visitarme. Tuve un sentimiento de soledad que a mí me da miedo volver a experimentar eso. Es ese vacío que siente una persona antes de quitarse la vida. Es esa soledad, ese sentimiento tan profundo de falta de propósito en la vida, de que tengo 21 años y lo perdí todo, no he logrado nada y de aquí para adelante no sé para dónde voy a ir, que me llevó a rendirme. Y comencé a decir, Señor,
yo no sé si tú estás aquí, yo no sé si tú me escuchas, yo no sé si tú me amas. Pero yo necesito decirte, por favor, que me perdones. Que yo quiero realmente conocerte, que yo quiero saber si tú eres real, pero yo no sé cómo hacerlo. Ayúdame, yo necesito que mi vida cambie. Y particularmente lo que más me llevaba allí era que yo necesitaba salir de la vergüenza que envolvía mi vida. ¿Por qué? Porque yo estaba en un lugar donde me asistían jóvenes de mi propia edad. Todas mis necesidades yo las hacía en una cama. A mí me bañaban, yo comía, todas mis necesidades fisiológicas las hacía en una cama. Wow. Y yo era tan orgulloso que a veces yo procuraba hacer todo sin la necesidad de los demás y terminaba lastimándome. Y yo le decía a Dios, Señor, yo solo quiero tan siquiera ir al baño, no sentirme como alguien inservible en la vida. Yo quiero poder ser alguien funcional. Dame la oportunidad de tan siquiera ir al baño. Devuélveme mis piernas. Si todavía tú me amas, le decía yo a Dios, por favor, devuélveme la oportunidad de volver a caminar. Yo lo resumo así, pero yo pasé mucho tiempo allí. Yo recuerdo que yo oraba y estaba llorando, y llegó un momento dado donde me encontré sudado, llorando, pero le dije a Dios antes de terminar la oración, Señor, si tú me permites volver a sentir mis piernas, si tú me permites saber que tú todavía me amas, yo voy a vivir para ti, yo te entrego mi vida. Pero yo necesito saber si tú estás conmigo. En ese momento yo no entendí lo que pasa inmediatamente después de que yo termino de orar. Yo estaba orando, aunque no sabía lo que estaba haciendo ni lo que decía, pero Dios conocía mi corazón y yo alabo el nombre del Señor por eso, porque Él me entiende, Él conoce. Pero llegó la enfermera que me había puesto allí y me dice, ¿dónde tú estabas? Y yo, ¿cómo que dónde yo estaba? ¿Tú te volviste loca? Si tú misma me trajiste aquí, me dice, chico, yo llevo hace como 20 minutos buscando dónde tú estabas y fui allá al centro de terapia, fui aquí, fui allá, porque el centro de terapia donde estaban, cada cierto tiempo nos llevaban a diferentes actividades y áreas. Y me dice, yo no me acordaba que te había puesto acá. Hoy yo entiendo. Hoy yo entiendo que Dios permitió que esa mujer se olvidara para que ella no interrumpiera mi momento conmigo. ¿Por qué? Porque al día siguiente llegó mi terapista, Michael Torres. Hombre muy especial, todavía conservo una relación con él. Hace 11 años de esto, pastor. Y recuerdo que Michael llega al cuarto y me dice, Andy, ¿cómo te sientes hoy? Michael se caracteriza porque es un tipo bien entusiasta. Es un motivador. Es alguien que está siempre tratando de sacar lo máximo de las personas. Es una persona bien, súper cool. Y él llegó con todo su ánimo y trataba de motivar a sus pacientes. Yo era uno de ellos, así que él me decía, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Ponte ready, que hoy tú vas para arriba, me dice. Yo, ¿cómo que voy para arriba? Tú sabes que yo no puedo. Y Michael me miraba ese día de manera diferente y me decía, no, ponte ready, que hoy tú vas para arriba. Y tú sabes que yo no puedo, Michael. No juegues con mis sentimientos porque tú sabes que yo no puedo. Los médicos dicen que yo no puedo. El diagnóstico médico dice que yo no puedo. Tú sabes que yo no puedo y yo lo he intentado y no puedo. Pastor, mover mis piernas era mover algo con la vista. Era imposible. No pasaba. Yo hacía tanta fuerza tratando de que mis extremidades se movieran
que yo llegaba al punto del desmayo. Yo le preguntaba a mi mamá llorando, ¿cómo se hace? ¿Cómo una persona puede olvidar caminar? ¿O cómo uno puede perder la sensación? El impacto de las balas había cortado los nervios y había lastimado gran parte de la conexión entre los nervios. O eso era lo que decían, ¿verdad?, los médicos. Y Michael me dice, ten fe y confía en Dios. Ante todas las excusas que yo le estaba dando, ante todos los argumentos que yo le estaba dando, me dice, ten fe y confía en Dios. Y a mí me pareció curioso esa expresión porque Michael no era un hombre de fe. Michael no era un cristiano. Michael era alguien agnóstico que conmigo se sentaba y nos reíamos de la fe de las hermanas que venían de la iglesia de mi mamá o de los hermanos que venían de la iglesia de mi papá. Y nosotros decíamos como que yo necesito eso. Y era una conversación de personas que no tienen una relación con Dios. Claro. Pero Dios utiliza las piedras aún si es necesario. En el momento indicado. Así que él me dice, ten fe y confía en Dios. Y cuando yo comencé a burlarme de él y decir, ¿en qué Dios? ¿En qué Dios? ¿En tu Dios? ¿De qué Dios tú me estás hablando? ¿Del Dios del que tú crees que se olvidó de ti o de todo lo que creó? Y él no me hizo caso a lo que yo le estaba diciendo. Simplemente fue con lo que tenía en mente o con lo que Dios estaba poniendo en su corazón. Y tomó las correas para levantar a los inválidos, me colocó las correas, colocó la silla de ruedas y me pasó de la camilla a la silla de ruedas. Y no me volvió a hablarme hasta llevarme al centro de terapia. En el centro de terapia me colocó dentro de las barras paralelas. Y colocado entre las barras paralelas, yo estoy en mi silla de ruedas, él vuelve a colocarme la correa para sostener a las personas con impedimento. Y me dijo con una autoridad que yo nunca antes había visto, levántate. Yo dije, este pana se volvió loco. Pero lo que me convenció fue que él tomó mi mano, la puso en la baranda y sobre mi mano puso la de él. Y me miró. Y yo nunca había visto esa mirada. Yo nunca había escuchado esa voz que me decía, levántate, tú puedes. Yo miraba todo lo que había en mis piernas y decía, pues si me rompo, pues yo no tengo de otra. Al final esto es lo que yo soy. Así que me eché hacia adelante y cuando me echo hacia adelante, él me ayuda a sostenerme porque no tenía fuerza. Cuando él me sostiene, yo comienzo a levantarme. Yo recuerdo que el estar de pie para mí era estar literalmente con un ángulo de 45 grados en mis piernas. Porque el tiempo que había estado en cama había producido úlceras en mis talones. Así que yo decidí recompensar. Y perdonen a la gente, ¿verdad? Pero yo dormía así. Okay. Y el estar durmiendo así por tanto tiempo, cuando vas a estirar el pie no puedes. Porque hay un acortamiento. Uh-huh. Eso hizo que cuando yo lograra estar en pie, lo que yo parecía que estaba jorobado. Okay. Así, ¿cómo se dice? Como en cuclillas, como... Sí, inclinado. Agachado. Pero en ese momento que yo siento que estoy de pie, comienzo a sentir, pastor, un caliente. Y esto pudiese, ¿verdad?, estar muy atado a algo supersticioso, a lo que uno siente, ¿verdad? Pero literalmente el caliente de las balas que sentí el 20 de marzo, el día que yo me puse de pie por primera vez, comencé a sentirlo. El vendaje comenzó a llenarse de sangre. Pero yo comenzaba a darme cuenta que estaba en pie y sentía mis piernas. Y yo comencé a llorar. A llorar. Y Michael me sienta. Comenzaron a llegar los asistentes. Él se da cuenta de que el vendaje comenzaba a llenarse de sangre y me dice, te duele, te lastimaste. Yo digo que él volvió en sí.
yo le decía como podía, porque no podía hablar, no podía hablar. Y le decía, no, Michael, no me duele. No me duele. Lo que pasa es que yo estoy sintiendo mis piernas, estoy sintiendo caliente, estoy sintiendo que tengo la pierna. Y Michael comienza a darse cuenta que podía tan siquiera tener reflejo del movimiento de la pierna. Y él me mira y empieza a llorar y comienza a llorar. Y mandaron a llamar al personal médico y llegaron las enfermeras para atenderme las heridas. Michael se preocupa y al final la gente comenzó a aplaudir en aquel centro de terapia. Wow. Y por primera vez, pastor, en 40 y pico de días yo comencé a sentir mis piernas. Así que Dios todavía me seguía amando. Poderoso. Dios seguía siendo real. A pesar de que yo me haya ido lejos, a pesar de que yo haya caído tan lejos, Dios está tan cerca como el clamor de un hijo de Él. Yo recuerdo que mi papá llegó después de eso. Mi mamá, obviamente, los llamaron. Estaba pasando algo anormal, no era lo que estaba supuesto a pasar. Los médicos habían dicho que no debía levantarme, debía permanecer en la silla. Así que llaman a mis padres y mi papá llegó, imagínense, un adventista de tantos años, 40 años. Llega mi papá y dice, hijo, te lo dije, el Señor es poderoso. Gloria a Dios. Mi mamá estaba orando a la Virgencita y decía, yo te dije, hijo, que confiaras. Y mis padres estaban atribuyendo la victoria a su Dios. Pero yo no quería saber del Dios de mis padres. Interesante eso. Después de un milagro, que llegues a esa conclusión y que no quieras saber del Dios de tus padres. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es eso? Mira lo que sucede. El Dios de mi papá era un Dios legalista. No me apoyaba en mis juegos de baloncesto porque había que guardar el sábado. El Dios de mi papá no me permitía participar de ciertas actividades porque había que de alguna forma obedecer a su Dios. Era alguien riguroso. Era alguien que no había sido bueno con su familia. Ese era el Dios de mi papá. El Dios de mi mamá era un Dios que cuando yo discutía con mis hermanos nos dábamos ahí un par de golpes porque peleábamos como niños o porque hacía mis travesuras en las escuelas. Se molestaba conmigo y hacía que yo me hincara por 1 hora o media hora a orar para pedirle perdón a Dios, y me hincaba en arroz, en maíz picado, y durante media hora, 1 hora tenía que pedirle perdón al Dios de mi mamá porque estaba molesto por lo que yo entendía que eran asuntos de niños. El Dios de mi mamá era un Dios que también me lastimaba. El Dios de mi papá era un Dios legalista. Yo no quiero saber de ese Dios. Así que cuando mi papá llega y me dice, Señor, hijo, te lo dije, que el Señor es poderoso, y dice, para. Yo no quiero saber de tu Dios. No me hables de tu Dios. Que tu Dios esté lo más lejos de mí posible. Pero si hay un Dios de verdad, y ese Dios es el Dios que me está ayudando, consígueme una Biblia. Y que sea Dios el que se encargue de hablarme a mí. Yo no quiero saber de tu Dios. Mi papá, por la relación que estaba tratando de recuperar, respetaba mucho lo que yo le pedía. Eran 2 años que no hablaba con su hijo, así que él estaba procurando de alguna manera que las cosas fueran mejor. Así que como el centro de terapia está cerca de las oficinas de la Asociación del Este y de su librería, así que mi papá llegó hasta allí y consiguió una Biblia. Y fue la primera Biblia que tuve intencionalmente. Comencé a estudiar la palabra. Y era literalmente una carta de amor escrita para mí. Todo lo que yo leí allí era como si Dios lo hubiese escrito para mí. Yo me cuestionaba, no entiendo por qué yo antes no había leído este libro. Yo decía, Señor, ¿por qué antes tú no me habías hablado así? Y todo yo comenzaba a leerlo y hablaba mi corazón y
Y me enamoré tanto del mensaje de la palabra que yo apagué el televisor, apagué la computadora, toda fuente de distracción. Y comencé a estudiar la palabra, pastor. Todo texto que leía, Dios estaba hablando a mi corazón. Y yo decía, wow, si tan siquiera hubiese llegado esto 2 meses antes, tal vez no estuviese en esta situación. Pero a veces no le damos de otra a Dios. Y a veces tenemos que permitirle a Dios, o a veces ponemos a Dios en la situación donde Él nos tiene que tirar patas arriba, o nos lleva a una situación de una camilla para que comencemos a mirar hacia arriba, ¿verdad? Y eso era justo lo que estaba pasando en mi vida. Así que comencé a estudiar la Biblia y me leí la Biblia, no hacía nada más. Me volví alguien que vivía el evangelio en una cama, que oraba, que buscaba la presencia de Dios y sentía realmente que Dios me estaba acompañando. Y aunque el proceso de sanación comenzó, todavía no llegaba a su totalidad porque permanecía en una camilla, dependía de una silla de ruedas. Fue un proceso que para yo caminar de un lugar a otro, aguantándome de cada pared o de cada cosita que veo en el camino, me tomó casi 1 año. Que a veces pensamos, ¿verdad? Porque yo cuento la historia y la gente dice, wow, la oración fue contestada de un día para otro, pero hubo un proceso claro, que requería que uno perseverara en lo que estaba conociendo. Un viernes, recuerdo que mi mamá me decía, oye, yo creo que tú debes ser agradecido con la iglesia de tu papá, porque ellos han sido atentos. Ellos han ayudado con los gastos, ¿verdad?, fúnebres de tu hermano. Ellos han ayudado con los gastos médicos tuyos y siempre han estado pendientes. Un detalle que mi papá siempre hacía cuando mi papá iba a la casa a visitarme, me decía, hijo, recuerda esto, te amo y mi iglesia ora por ti. Siempre, mi papá, ese era, desde que le dije no me hables de tu Dios, yo solamente le texteaba a él y le decía, no entiendo esto en la Biblia. Y mi papá me decía, busca en este versículo, busca en este otro versículo. Y me enviaba las referencias. Y yo buscaba en esa referencia y decía, wow. Eso fue una dinámica linda que nos permitió ir entrando en el conocimiento de lo que es Dios y dándome cuenta de que Dios no era lo que mi papá me presentaba, ni lo que mi mamá me presentaba. Y esa noche o esa tarde, ese viernes en la tarde, mi mamá me dice eso, tienes que ser agradecido. Y yo recordé la oración que hice aquel tiempo cuando le decía a Dios, yo quiero entregarte mi vida y quiero servirte. Uh-huh. Entonces llamé a mi papá, un viernes en la noche, eran como las 8 de la noche. Cuando llamo a mi papá, le digo, papi, ¿tú crees que yo puedo ir mañana a tu iglesia? Me gustaría ir mañana a tu iglesia. ¿Tú crees que yo puedo ir? Imagínate, un padre que por tantos años... Después de todo eso que ha ocurrido, él orando, diciéndote, hijo, yo oro por ti y recuerda que la iglesia también ora por ti. O sea, llegó el momento más esperado para él. Exacto. Mi papá me dice, claro, hijo, claro, mañana estoy por ti. Mi papá es un dramático de reloj. Un dramático de reloj en el sentido de que él es muy puntual. Y mi papá tenía el ministerio en la iglesia el ministerio del candado. ¿Cómo es eso? Ministerio del candado. Eso el ministerio del candado, él decía que era aquel que abre y cierra la iglesia. Oh, okay. Mi papá llegaba siempre muy a tiempo a la iglesia y era el último que se iba. Ese día me dijo, no importa la hora, yo abro la iglesia y voy por ti. Así que él fue a la iglesia y luego me buscó y llegamos aún así, llegamos como eso de las 9:30, 9:45 de la mañana. Y para quienes conocen la cultura de la iglesia adventista, un detalle que me gusta mencionar porque habla de esa iglesia, para quienes conocen la cultura de la iglesia saben que a las 9:30 de la mañana, tristemente no está la iglesia llena. Tal vez están, ¿verdad?, el que dirige la escuela sabática del día, tal vez la directora de escuela sabática, los maestros y uno que otro hermano fiel, ¿verdad?, que
que con regularidad llega a tiempo a la iglesia. Pero la iglesia de Ponce 4 fue diferente ese día. Cuando yo llegué a esa iglesia, eso de las 9:45 de la mañana, habían cerca de 100 personas allí. A la iglesia llena. Estaba la iglesia llena. Repleta la iglesia. Recuerdo que ya la escuela sabática había comenzado, que es el primer periodo de nuestro culto en los sábados de la mañana, ¿verdad? Para quienes no conocen nuestra estructura. Y yo llegué justo antes de que se diera la división de la clase. Y recuerdo tanto eso porque en el momento de la división de la clase, las clases ese día comenzaron como 10 minutos más tarde. Porque los hermanos comenzaron a venir. Y yo le había pedido a mi papá que me sentara en un lugar, en una esquina, donde pasara desapercibido, porque mi misión ese día era ser agradecido. Decir gracias por sus ayudas, sus oraciones. Dios está orando en mí. Nos vemos hasta nunca. Esa era mi mentalidad. Propósito, visitar, agradecer y ya no volver. Pero esa gente llegó y me hicieron recordar lo que mi papá me decía cada vez que me visitaba. Hijo, te amo. Mi iglesia ora por ti. Habían hermanas que lloraban. Había una hermana que recuerdo bien que ella se arrodilló junto con su hija frente a mi silla de ruedas. Me tomaron la mano y me dijeron, por favor, déjame orar por ti. Yo quiero agradecer a Dios por el milagro. Y yo decía, esas hermanas oraban y lloraban. Y yo decía, esta gente está loca. Esta gente, ¿por qué se desviven así? Pero sentí que llegué a un lugar de gente genuina que me amaba y que realmente estaban interesados por mí. Ese día había una lucha en mi corazón. Porque curiosamente nunca voy a olvidar el sermón que se predicó esa mañana. Se estaba predicando sobre Hechos capítulo 3. El predicador hablaba sobre el cojo que se sentaba junto a la puerta la hermosa en el templo. Claro. Y él decía, tú eres el cojo de la hermosa, porque tú vienes al templo pero no entras a él. Tú eres el cojo de la hermosa porque solo te conformas con las migajas. Y yo le decía a mi hermanita, estaba sentada junto a mí, le decía, ¿tú sabes qué? Por eso yo no vengo a este tipo de iglesia. Porque esta gente viene a hablar de los problemas de uno. ¿Qué le importa a él? No, y ella me decía, no, Andy, eso no es contigo. Eso es en general. Pero naturalmente eso ocurre. Hoy día yo estoy en el otro lado de la moneda. Claro. Y muchas veces he tenido esa experiencia. Entonces yo le decía a mi hermanita, no, pero no te preocupes, porque ellos son tan hipócritas que ahorita van a venir a querer saludar a uno y yo les voy a decir 2 o 3 para que no sea chismoso. Y mi hermanita estaba nerviosa porque había un carácter iracundo, claro. ¿Cómo se dice? Que busca contienda constantemente en mí. Y mi hermanita, no, Andy, eso no es contigo, no le das caso. Pero cuando ese hombre comenzó a llamar, yo comencé a sentir la misma atmósfera del momento en el que oré la primera vez. Señor, te entrego mi vida. Y él comenzó a llamar y decía, no te vayas con la limosna. Claro. Ven, entrega tu vida. Y yo, dentro de mi corazón, yo decía, yo sé que es Dios el que está hablando ahora, pero ¿cómo lo hago? Así que recuerdo que yo, en el estado de vulnerabilidad en el que estaba, yo comencé a llorar. Y mi papá me pone su mano sobre mi hombro. Y mientras el llamado ocurría y las personas pasaban, yo le decía a mi papá, yo quisiera hacerlo. Yo quisiera pasar, yo quisiera decirle aquí a todo el mundo que yo acepto a Jesús como mi Salvador. Pero yo no sé cómo hacerlo. Yo quisiera pasar, pero no sé cómo hacerlo. Y mi papá, sin pensarlo 2 veces, le quitó el freno a la silla. Vamos para adelante. Y empujó aquella silla por aquel pasillo. Y cuando yo llegué allí al frente, yo
sentí que genuinamente era la renovación de mi pacto con Dios. Wow. Y desde entonces, mi querido pastor, no he salido de la iglesia de Jehová. Gloria a Dios. Desde entonces he decidido dedicar mi vida a Dios y seguir estudiando. Ahora me convertí en un fanático, el traicionero de la iglesia para mi mamá, mi abuelita y la parte, como digo, mi familia materna. Porque no debemos olvidar que mi mamá era católica, apostólica, romana de las Hijas de María. Ahora yo iba a la iglesia de mi papá y me había olvidado de la iglesia de mi mamá. Ahora yo había adoptado un estilo de vida diferente. Me levantaba temprano a orar, me acostaba orando, estaba estudiando la Biblia constantemente. Ya no comía ciertas cosas que eran una cultura familiar comerlas. Y todo eso comenzó a hacerme un traicionero, un fanático para mis hermanos. Además de que a eso se le añade también lo que yo llamo el fuego del primer amor. Uh-huh. Y esto es algo muy mío, no necesariamente, ¿verdad?, la gente tiene que adoptarlo. Pero yo digo que, y yo sigo estando en el primer amor, pero yo digo que el primer amor tiene dos etapas. Está la etapa del fuego consumidor. Uh-huh. Esa etapa donde todo lo que tú ves lo quieres consumir. Claro. Lastimas a las personas con lo que piensas, con lo que tú estás comenzando a creer, y porque otro no cree lo que tú crees, pues tú quieres decirle, esto es lo que tú tienes que creer. Uh-huh. Y en esa etapa yo lastimé a mis hermanos, a mi mamá, lastimé a mi familia, porque ellos no creían lo que yo estaba creyendo, porque ellos no vivían como yo vivía. Y llegué a colocarme en un estandarte donde no estaba y donde no me pertenecía a colocarme. Y eso me distanció de mi familia. Yo recuerdo en una ocasión, porque todavía conservaba mis relaciones de mis amigos que no eran cristianos. Yo comencé a asistir a la iglesia y participaba de la iglesia, y estudiar la Biblia me llevó a ser el asistente del maestro de escuela sabática, y también daba estudios bíblicos con mi papá y todas esas cositas, activo en la iglesia. Pero mis amigos siempre los quise conservar, y con ellos las conversaciones que tenía con ellos. Uh-huh. Y recuerdo que una noche yo estaba escuchando voice que mis amigos enviaban, y yo les enviaba unos voice por WhatsApp. Y esos voice no eran conversaciones muy, muy cristianas. Así que había un tío mío ese día en la casa que estaba escuchando. Y en la mañana siguiente yo me levanto, voy al desayuno. Y como de costumbre, pues tengo una oración en privado. Y tú sabes cuando hay alguien mirándote fijamente, aunque tú no lo estés mirando. Claro. Así que yo estoy sintiendo esa sensación, esa sombra ahí. Y cuando yo termino la oración, yo miré y veo que está mi tío allí, y con su dedo me decía, tú eres un hipócrita. Ajá. Porque por las noches te llenas la boca de basura, hablando y diciendo y haciendo con fulano y fulano y sutano. Y por las mañanas te levantas a enseñarnos que tú oras. Así es que caen los hipócritas como tú. Yo sentí tanta vergüenza que yo me levanté de la mesa, me fui a mi cuarto. Allí yo lloré de vergüenza, y oré pidiéndole perdón a Dios. Salí, le pedí perdón a Él, a toda mi familia. Le dije, más nunca volverán a escuchar una palabra que deshonre a Dios de mi boca. Y comencé a adoptar el ch. Cada vez que me iba a salir esa vieja lengua, algo decía, yo hacía y era así. Pasaba en una situación y yo me recordaba de una expresión que naturalmente hacía cuando estaba en el mundo, y hacía no debo decir eso, no debo decir eso. Y siempre estaba y mi familia comenzó a adoptar el
Y yo hacía el shh para tratar de enviarme el mensaje, pero mi familia hacía el shh para burlarse de mí. Así que en las reuniones familiares, estaban mis tíos, mis tías, y en el lenguaje popular de la familia siempre salían palabras coloridas, y los primos y todos los familiares hacían shh, shh, Claro. shh. Al principio me sentía incómodo, pero eso fue de alguna forma comenzando a hacer la diferencia en casa. Porque ellos comenzaron a darse cuenta de que lo que yo estaba viviendo era algo real. Yo estaba amando a Dios porque había conocido su amor. Lo único que no sabía cómo compartir ese amor. Y esa es la segunda etapa del primer amor. Yo digo que es el fuego que abraza, que no consume, que calienta. Cuando comencé a vivir esta etapa de mi vida, ya ha pasado cerca de un año de toda esta situación. Y recuerdo que como estaba involucrado en los ministerios de la iglesia, escuela sabática, sociedad de jóvenes, me inventaba algo y los muchachos siempre buscaban la manera de acompañarme. Había una cierta influencia sobre los jóvenes de la iglesia. Comenzaba a dar mi testimonio a diferentes partes que me invitaban. Recuerdo que los hermanos comenzaron a decirme, tú debes prepararte para ser pastor. Tú no te puedes quedar ahí, tú tienes que irte a Antilian, me decían las hermanas, y prepararte para ser un ministro de la iglesia adventista. Yo le decía, no, yo no puedo ser así. Eso es para personas muy santas, para gente que lleva una vida entregada a Jesús. Los niños comenzaban a decirme, pastor, y yo no soy pastor. Pero veía que daba estudios bíblicos y me apasionaba enseñar la Biblia, que las personas se bautizaban, que los jóvenes de alguna forma se sentían bien al compartir experiencias conmigo. Lo que la gente no estaba viendo cuando me decía, tú debes prepararte para ser un ministro, era que cuando yo llegaba a mi casa, pastor, yo tenía un baúl de resentimiento en mi corazón que me llevaba a vivir una doble vida. Porque cuando llegaba a mi casa, después de dar un estudio bíblico, después de haber estado dirigiendo una sociedad de jóvenes, yo me miraba en el espejo de mi cuarto y veía a un hombre con odio, con rencor, que deseaba verle la cabeza a los asesinos de mi hermano donde tenía los pies. Y yo soñaba con el día de que de alguna forma ellos murieran o les pasara algo y yo sacarme ese resentimiento que había en mi corazón. Ese era mi pensamiento. Y yo cuestionaba a Dios. Yo decía, ¿cómo es posible que esto venga de ti si tú sabes que yo no he perdonado, si tú sabes que yo tengo este resentimiento? Yo no puedo pararme en una plataforma a hablar de tu amor o de perdón cuando yo no he experimentado eso. Y llegaste a tener la oportunidad de... Porque yo te quería hacer esa pregunta. Porque si hay algo que duele muchísimo, es perder a un ser querido en manos o por medio de alguien que le quite la vida. Como tú has relatado, como ha habido muchos casos. He escuchado algunas historias donde quisieran enfrentarse a él. Tú llegaste a tener la oportunidad de encontrarte nuevamente con la persona que tú sabías que le quitó la vida a Pedrito, ¿verdad? A Pedrito. Pues mira, ese día cuando conversaba con Dios, yo le pedía algo a Dios que no sabía que le estaba pidiendo. Y le dije, Señor, si realmente tú me estás llamando al ministerio, permíteme perdonar. Permíteme ver a estas personas y no sentir nada por ellos. Y pasaron unos meses de ese momento. Yo recibí una visita del personal del Tribunal de Justicia de Ponce. Uh-huh. Se iba a ver el caso del asesinato de mi hermano. Y yo fui citado. Así que sentado en una silla similar a esta, al final de un pasillo, yo recuerdo que se abrió una puerta y cuando se abre esa puerta salen alguaciles
y en medio de los alguaciles venía una persona con un mameluco azul, esposado en las manos, hacia su cintura, esposado en las piernas. Y cuando esta persona se acercaba, mi corazón comenzó a bombear sangre como nunca antes. Y mi corazón, mi mente decía, ese es el asesino de Pedrito. Mientras él se acercaba, yo decía, este es el momento de yo sacarme mi dolor. Ahora es que... Yo buscaba la manera de cómo ubicarme estratégicamente para sacarle los ojos con el bolígrafo que tenía en la mano, hacer algún tipo de daño, porque eso era lo que yo tenía en mi corazón. Pero mientras yo planificaba en mi mente qué hacer, el hombre me ve a la distancia y me dice, Andy, por favor, yo no sé si tú me quieres escuchar, pero yo necesito que sepas que me perdones. Que no era contigo, que no era con Pedrito, por favor, perdóname. Y mientras ese hombre gritaba, yo me lancé sobre él. Y cuando me lancé sobre él, lo abracé. No puedo explicar por qué, pero lo abrazo. Ese intercambio de sentimientos repentino. Y cuando lo abrazaba, yo le decía, Dios me perdonó, también lo hace contigo. Y hubo un forcejeo entre alguaciles y policía en la situación en la que estábamos. Recuerdo que el fiscal estaba allí en el pasillo. Y cuando hubo ese forcejeo que nos separan, el fiscal me mira con una cara decepcionado y me dice, no bajes la cabeza ante estos delincuentes. Mantente tu cabeza en alto. Yo veía, había una persona que me acompañaba en el proceso, asignado por el mismo tribunal. Y ella me miraba con una cara de decepción y me decía, no hagas eso. Yo me sentía desnudo ante la mirada de todas las personas que estaban allí y sentí una vergüenza que yo callé esta historia por más de 10 meses porque yo pensaba que va a pensar mi mamá, que va a pensar mi papá, mis hermanos, que yo abracé al asesino de su hermano, que yo abracé al asesino de su hijo, que yo estoy perdonando a alguien que les cambió la vida para siempre. Y me daba vergüenza contar esto. Eso es exactamente lo que el enemigo hace. Y es lo que quiere que nosotros sintamos cuando tenemos a alguien que nos lastimó de frente. Que no perdonemos, que sintamos vergüenza, que no soltemos lo que nos lastima para que vivamos presos. Pero allí comenzó el principio de una experiencia más profunda con Jesús. Porque ya no solo Dios estaba sanando mi cuerpo, ahora Dios estaba sanando mi corazón. Ahora Dios me estaba permitiendo conocer otra dimensión de lo que es su amor. Y aunque callaba el día que hablé de esto, mis padres conocieron esta historia y ellos incluso lograron pedirse perdón. Y aunque no se reconciliaron, pero lograron comenzar a entablar una mejor relación. Con esto, mi querido pastor, te digo que Dios es un Dios real. Y cuando Dios se mete en nuestras vidas, Dios se mete para sanarnos no solo en una parte de nuestras vidas, sino en todas las partes de nuestras vidas que necesitemos ser sanados. Yo busqué a Dios queriendo que Él me sanara mis piernas. Él se encargó de sanarme espiritualmente, de sanarme emocionalmente y de restaurarme espiritualmente, físicamente. Y hoy por hoy soy ministro del Evangelio porque conocí el amor de Dios. Conocí la realidad de su perdón. Y el cielo me ha dado la oportunidad de experimentar que Él es real. Que verdaderamente Dios existe. Ya no solo porque Él hizo milagros en los evangelios, según lo que dice la Biblia, ¿verdad? O porque le abrió el mar rojo a Moisés en el pasado, sino porque restauró mi corazón. El mayor milagro que puede ocurrir, porque normalmente nos enfocamos en milagros de sanación como ocurrió contigo, como ha ocurrido con otros que hemos entrevistado acá, y ciertamente es impresionante porque son cosas que escapan a la capacidad humana y
y Dios interviene para demostrar su amor y para demostrar que los milagros no quedaron en el pasado, en los tiempos bíblicos, sino continúa obrando. Claro. Pero hay un milagro que yo he notado que aún en la Biblia se dieron, donde el Señor sanaba el corazón y era mayor el impacto de ese milagro que aún los mismos milagros físicos, sin minimizar esa otra parte, porque ambas cosas son poderosas, pero me llama la atención lo que mencionas, cómo Dios utilizó toda esta trayectoria, toda esta experiencia para lograr sanar tu corazón y asegurarlo para una vida totalmente distinta, una vida de bendición como la que tú estás llevando. Ahora te vemos, mira la postura que tienes, o sea, la puedes tener. Te he visto caminando, he sabido que juegas baloncesto con los muchachos, de una persona que prácticamente ya había firmado la amputación de sus 2 piernas y una madre llena de fe reclama darle oportunidad a Dios. Al principio titulamos esto del dolor al propósito y que desafía toda lógica. ¿Qué mensaje tú le dirías ahora a aquel que nos está escuchando ahora? Claro. Que está en el medio del dolor. Yo quiero hablarles a 2 tipos de personas. Quisiera hablarles a quienes son padres. Yo estoy aquí porque mis padres no se rindieron. Y yo solo quiero decirle algo muy sencillo a los padres. No te rindas con tus hijos. Mantente confiando en el Dios en el cual has creído. Y no te rindas con tus hijos. Fueron 20 años que mi mamá o mi papá estaban esperando por un momento como este. Y no se rindieron. Contra toda dificultad, contra todo desafío, con un precio muy alto, pero no se rindieron. No te rindas, porque en su debido tiempo Dios va a responder tu oración y vas a conseguir lo que tanto anhelas y más, porque cuando Dios pone su mano, Dios bendice más de lo que nosotros esperamos. Y quiero hablarles a los jóvenes, a jóvenes que como yo de alguna forma han tomado decisiones en la vida que los ha llevado a dificultades. Quiero hablarte a ti, joven, que piensas que de alguna manera tu testimonio no es valioso. Algunas personas piensan que, de hecho, yo pienso que mi testimonio es poderoso y yo doy gloria a Dios por eso, por la oportunidad que me da de experimentar este proceso. Pero igual pienso que tu testimonio, amado joven, es igual de poderoso. La diferencia entre mi testimonio, mi experiencia de vida y la experiencia de vida de muchos jóvenes en el mundo que han pasado dificultades es que yo decidí ligar mi experiencia con Jesús. Yo decidí ligar mis heridas con Jesús. Y a medida de que tú ligues, mezcles, unas tus experiencias buenas o desagradables con Jesús, vas a convertir tu historia de vida en una poderosa para Dios. Así que no te enfoques en las balas, en los tiros o en las heridas. No te enfoques en los milagros. Todo esto es producto del mover de Dios en la vida de aquel que se rinde a Él. Así que mis últimas palabras es: entrega tu corazón a Jesús, confía en Él y no te rindas, que en su debido tiempo vas a ver a Dios obrar en tu vida. Wow. Quiero agradecerte, pastor, amigo, hermano, por compartir este testimonio. Yo sé que muchas personas necesitan escuchar palabras como las que has brindado hoy y va a ser de mucha bendición. Te agradezco porque has estado acá en este programa de Renew, Renueva tu Vida. Gracias por darnos ese gran privilegio. Y a ustedes, amigos, les invitamos a que recuerden del dolor al propósito. Hay cosas que desafían toda lógica, pero ante el poder de Dios todo se puede.
Así que le invitamos a que continúen acompañándonos en cada uno de estos testimonios que van a hacer precisamente renovar tu vida y renovar tu fe para un propósito mejor. Así que Dios les bendiga y les invitamos a que nos continúen siguiendo en Renew, Renueva tu Vida.